Muchos cristianos creen que la ley y la gracia son dos elementos que no pueden ir juntas. Sin embargo, vamos a través del libro de Deuteronomio, vamos a ver cuán importante es que entendamos la importancia de la ley inclusive dentro de la gracia divina. Bienvenidos, bienvenidas, queridos amigos, queridas amigas, a este estudio de las Sagradas Escrituras basado en el libro de Deuteronomio. Axiomas, más allá de la evidencia. Una vez más quiero dar la bienvenida a todos quienes comparten con nosotros este momento de estudio de la Biblia a través de la radio, a través de las redes sociales, y quiero dar una bienvenida especial también a dos amigos. David, bienvenido para poder compartir este estudio en este momento, la ley y la gracia. Un saludo a nuestra audiencia. Gracias. Contento siempre de compartir la palabra de Dios y ser edificados por su estudio. Bueno, Ever, bienvenido, y a tiempo de saludar pedimos que nos guíes con una oración, por favor. Siempre es muy bueno compartir este momento de estudio de la palabra de Dios, así que invito a todos a que podamos unirnos en oración. Una vez más, eterno Dios, te agradecemos por tu infinita misericordia, por el amor que mueve hasta lo íntimo de tu ser, mueve el universo y también nos mueve a nosotros. Gracias, Padre, porque en ese amor infinito proveíste para nosotros una forma de vivir con orden, con sabiduría, con respeto, que es tu ley. Gracias, Señor, por eso. Pedimos tu bendición para este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como comentaba al inicio, a veces hay una especie de rechazo de parte de algunos grupos, inclusive cristianos, acerca de la ley. Pero cuando llegamos al punto de la ley misma, generalmente sobre un mandamiento que tiene que ver con la observancia del día de reposo, ¿no? Pero vamos a ver un poquito en este contexto sobre la ley en general. Nuestra lección enfoca un elemento interesante sobre la ley del cielo. ¿Qué podemos decir sobre esto? ¿Hay evidencia de que exista ley en el cielo, David? Bueno, encontramos que el Antiguo Testamento presenta a Lucifer, ¿verdad?, en el cielo, siendo descrito como el más hermoso, como el allegado del Señor, ¿verdad? Y en medio de esa situación, siendo privilegiado por el amor del Señor, ¿verdad?, en ejercicio del libre albedrío que el Señor da a sus criaturas, el texto afirma que se envaneció su corazón. La libertad del amor había utilizado de una manera equivocada, decidió estar en contra del Señor y bueno, eso hizo que él se desvíe, él tenga que, al enfrentarse con el Señor, ser expulsado del cielo, ¿no? Y esto nos indica que en el cielo y en cualquier ambiente donde el Señor coloca a sus criaturas, hay ley. Y no en términos de exigencia divina, sino en términos de la expresión de su amor y en términos de instruir la manera de relacionarnos en amor con Dios. ¿Cuáles son los términos que indican ahí, por ejemplo, en esa rebelión de él, que haya transgredido una ley y que él haya pecado? No es necesario hacer mucha inferencia, porque algunos dicen, no, pero hay que hacer demasiadas inferencias. No es necesario. El texto claramente dice así. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, etcétera, etcétera. El versículo 15 dice, perfecto eras en todos tus caminos. Estoy leyendo Ezequiel 28, ¿no? Versículo 15. Desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Dios lo crea perfecto. Y luego hay una evaluación de él, dice, se halló en ti maldad. Dios no creó el mal en Lucero, ¿no?, en Lucifer, que luego llegaría a ser Satanás. Él lo creó perfecto, pero luego dice el versículo 16, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Claramente usa el término pecado. Ahora, nosotros sabemos por Juan, ¿no es cierto?, 1 Juan 3:4, que la transgresión de la ley es el pecado. Entonces, si Lucero o Lucifer peca en el cielo, quiere decir que había una ley en el cielo que este ángel querubín cubridor estaba transgrediendo.
Entonces, cuando uno habla, digamos, hay personas que dicen que la ley no existe más y que la ley es contraria a la gracia divina, ahora que es una salvación sin obediencia, estamos yendo inclusive en contra de lo que en el mismo cielo se tiene como una norma moral de conducta para todos los seres creados, incluyendo los ángeles y en este caso también para Lucifer, pero él decidió abiertamente quebrantar esa ley y pecar. Sí, ahora es interesante que el salmista, el propio salmista, ustedes saben que hay un salmo que habla de las delicias de la ley y la exaltación de la ley, que es el Salmo 119, que de hecho es el salmo más largo. Y es el capítulo más largo de las Sagradas Escrituras. Si me permiten, yo elegí aquí dos pasajes de este salmo para poder ilustrar esta verdad. Salmo 119, Salmo 119, 25 en adelante, pero voy a leer solamente el 27. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medita en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Y el 29 dice, aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. ¿Saben ustedes que aquí cuando dice en tu misericordia concédeme tu ley, otras versiones más cercanas al hebreo original dice, y acércame a tu ley de gracia. Amén. Así dice, acércame a tu ley de gracia. Incluso en el versículo 45 dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Por eso es que Santiago dice que es la ley de la libertad. Y es por eso que esta ley es la ley de la gracia. En realidad, en el corazón de la gracia existe orden, porque Dios es un Dios de orden y no de confusión. Elemento importante, ¿no? Queda claro de que en el cielo existe una ley. Esa ley, aunque no esté escrito con los 10 mandamientos, tiene que ver con la voluntad de Dios, pero una claridad total que, además de indicarnos el camino, es una manera de guiarnos por el bien. Ahora, en Deuteronomio, ¿dónde encontramos también la evidencia de la ley, David? En Deuteronomio, el capítulo 5, ¿verdad?, nos presenta la ley del Señor. Y en este caso, una repetición. Por algo se le llama al libro también como la repetición de la ley, ¿no? O como la segunda ley, porque simplemente se está enunciando de nuevo. En uno de los 4 discursos de Moisés, ahí aparece el texto casi idéntico, ¿verdad?, en nuestra traducción de Éxodo 20. Y esa ley, al ser presentada ahora, es como un recordatorio de parte de Moisés, y él dice de parte del Señor al pueblo, para conducirle en ese vínculo de amor con Dios. Porque la idea no es que la ley se constituya en exigencias de Dios, sino orientación para mantenerse en el vínculo del amor con Dios. Ahora, Deuteronomio capítulo 5 repite todos los mandamientos, empezando desde el primero. Y en el cuarto mandamiento es interesante porque él en Éxodo había justificado la observancia del sábado como evidencia de la creación, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay, y él descansó, lo bendijo y santificó. Ahora en Deuteronomio hace una segunda... Como una variante, ¿no? Una variante y también un refuerzo de otra razón de por qué el sábado es un día especial. Y el versículo 15 dice, acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. O sea, inclusive está poniendo allí este mandamiento como una evidencia de la liberación de Dios, y que al guardar el sábado estarían ellos recordando la redención divina. Así que en Éxodo 20, versículos 8 al 11, Dios está colocando el sábado como un monumento de la creación, y en Deuteronomio 5, los versículos 12 al 15, Dios está colocando al sábado como un monumento de la redención. Y estas dos cosas se repiten a lo largo de la historia, incluyendo el Nuevo Testamento, y para el Señor Jesús justamente adquiere ese significado, y Él lo enseñó así. Ahora, estamos hablando un poquito más del sábado que de los otros mandamientos, porque normalmente los otros mandamientos no tienen mucha discusión en su vigencia, en su aplicación en la vida cristiana, pero normalmente las personas
que no aceptan la ley, entre comillas, no aceptan el sábado. Los demás mandamientos, ningún cristiano dice, bueno, estos tampoco hay que obedecerlos, ¿no? Pero cómo estos después se van a relacionar con la gracia, que es lo que tiene que ver con nuestra lección en esta oportunidad. Vamos a irnos a una breve pausa y volvemos enseguida. Ya retornamos con Axiomas. Estamos de vuelta con ustedes para hablar sobre la ley y la gracia en Deuteronomio. Hay una expresión en hebreo, por supuesto, dice letov lak. ¿Qué significa eso? Está inclusive como título en nuestra guía de estudios y mucha gente tal vez que no tiene la oportunidad de leer el hebreo no lo va a entender. ¿Cómo podemos explicarlo en forma breve? Es una frase idiomática hebrea que se repite a lo largo del Antiguo Testamento para que te vaya bien. En la Reina Valera, la Biblia que nosotros leemos ahí en Deuteronomio capítulo 10, versículo 13, está allí y nosotros la tenemos, ¿no? Voy a leerla. Dice así, para que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. En realidad, el término correcto es para que te vaya bien, ¿no? Le tov. Tov es algo bueno, para lo bueno, ¿no? Para que te vaya bien. Entonces, le tov lak, para lo bueno que te vaya, en realidad es literal, si tuviéramos que leer, ¿no? Para que te vaya bien, para que tengas prosperidad. Ahora, entendiendo en este sentido, los mandamientos no son para prohibirme, no son para limitarme, sino más bien es para ayudarme a que me vaya bien justamente. Justo, y ahí está la gracia, ¿no? El Señor no tiene ninguna alegría de que nos vaya mal. La ley de Dios es justamente dada por su gracia para que nos vaya bien, porque el Señor en realidad quiere la felicidad de todos y la ley de Dios es para asegurar la felicidad de cada ser humano. Y tantas veces se hace una comparación de la ley con lo que un padre o una madre le dicen al hijo y algunas veces le van a decir no hagas aquello, pero no por prohibirle, sino por evitarle más bien un problema posterior a ese hijo. Es como parte de la protección justamente, es una expresión del amor de padre. Y en el caso de Dios justamente, ¿quién más en el universo podría desear lo mejor al ser humano? ¿Quién desearía algo más que Dios al ser humano, no? Así que ese gran amor está orientando a través de la ley y quizá algunos tenemos entre los cristianos dificultad con el término ley o mandamiento porque parecen restricciones, parecen obligaciones y en realidad son orientaciones, en realidad está conduciendo al ser humano en la manera de amar a Dios y vivir dentro de esa relación de amor con su Dios. Ahora, otro aspecto de la gracia se hace evidente también en la elección del pueblo de Dios. Ya hablamos un poquito de Abraham, pero cuando leo Deuteronomio capítulo 9, versículo 5, dice, no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de las naciones, dice Jehová Dios las arroja de delante. Moisés estaba, ya se mencionó anteriormente, ¿no? Estaban a punto de pasar el río Jordán. Las naciones paganas iban a ser eliminadas en muchos casos, casi en la mayoría de los casos, y el pueblo podía creer de que ellos tenían un mérito en sí mismo y que por eso estaban llegando allá, y Dios se encarga de decirles, en otras palabras, esto es por gracia. Lo estoy haciendo... El propio versículo 15, ¿no? Perdón, el propio versículo 5, leído ahora, ¿no? Dice, por la palabra, para que se cumpla la palabra de Jehová, dice. O sea, es la voluntad del Señor, es decisión del Señor. Él decide que le vaya bien al pueblo. En ningún caso un ser humano podría afirmar o sustentar méritos propios para la liberación de Dios, para la salvación de Dios, para la protección de Dios. Todo es iniciativa del Señor y gracia del Señor. A lo largo de las Sagradas Escrituras, la Biblia nunca le atribuye mérito al ser humano. En realidad, todos los méritos son de Dios. Dios toma la iniciativa y Dios busca por segunda, tercera, cuarta, muchas veces al pueblo de Israel para darle oportunidades de arrepentimiento. Claramente,
la justificación por la fe está presente desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. No se puede decir que en el Antiguo Testamento la salvación era por obras. Definitivamente no. Desde Abraham, por la fe, Abraham escuchó, obedeció, sin conocer, salió de su tierra para ir a la tierra que no conocía, dice la Biblia. Y llegó por la fe a ese lugar. Y nosotros también por la fe queremos llegar a la tierra prometida, lugar que no conocemos, pero la contemplamos por la fe. Pablo se encarga de enfatizar este elemento, ¿no? Inclusive la justificación de Abraham fue por la fe y no por las obras. Ahora, el ser humano ha desarrollado una especie de meritocracia creyendo de que inclusive el pueblo de Israel y hasta Abraham los judíos le han puesto como que él es el merecedor porque hizo grandes obras y han elaborado un sistema de salvación basado en los méritos. Que Pablo ataca bastante cuando habla de las obras de la ley, ¿no? Aún ellos creyendo que estaban obedeciendo la ley, pero que al mismo tiempo estaban haciendo méritos, de modo que Dios en realidad no nos estaba salvando, sino solamente nos estaba pagando lo que nosotros ya habíamos hecho. Y eso no corresponde en el concepto bíblico, ni en el Nuevo Testamento, ni en el Antiguo, como mencionaba Eber, y como vamos leyendo aquí en el libro de Deuteronomio, ¿no? Dios se encarga a través de Moisés explicarle al pueblo, mira, la elección no es porque sean los mejores. El hecho de que van a entrar no es porque ustedes sean mejores que los otros. El pueblo pagano tiene su maldad, va a ser castigado por eso, pero ustedes simplemente están cosechando el resultado de una promesa, un pacto que un día hice con ustedes y tengo que cumplirlo porque yo no voy a fallar, aunque ustedes me fallen, ¿no? Cuán interesante ese concepto. Increíble, ¿no? O sea, uno no se fabrica obediente, uno no se hace obediente, es el Señor el que hace todo. Incluso sobre los méritos de la obediencia, nunca nos atribuimos, ni la Biblia nos atribuye a nosotros. Diríamos que no, la obediencia no me salva, ¿no? Sino al contrario, la salvación me hace obediente, la salvación me hace responder al amor divino y todo eso redunda en mi propio bien. El Señor todo el tiempo desea y hace que me vaya bien. ¿Qué más puedo decirle a aquella persona que tiene una especie de aversión por los mandamientos, por la ley, inclusive al cristiano, Eber, para que se pueda tomar los mandamientos como una evidencia del amor de Dios para nosotros y una respuesta, por supuesto, ¿no?, del ser humano para Dios? El apóstol Pablo lo mencionó varias veces, que la ley de Dios es santa, justa y buena. No podemos desecharla. Pero yo quiero tomar las propias palabras de Jesús en San Juan 14, versículo 15. Allí él está uniendo los dos conceptos grandes de la Biblia, que es el amor y la justicia. Cuando dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Realmente, ir a buscar otra argumentación sería fuera de lugar. Jesús lo resumió muy bien para todos nosotros. Ahí no estaba pensando en los judíos, estaba pensando en los cristianos. Muy bien, vamos a una breve pausa y volvemos a la conclusión de este tema. Ya retornamos con Axiomas. Amigos, hemos llegado al final de nuestro tema, la ley y la gracia en Deuteronomio. Quiero agradecer a Pastor David por estar con nosotros. Unos breves instantes para despedirte, David. Gracias a Dios por esta lección tan especial. Deuteronomio lleno de las enseñanzas divinas, su ley y todo por gracia, ¿verdad? Su amor, su salvación, todo lo recibimos de gracia. Qué bueno que podemos agradecer y responder a ese gran amor. Igualmente, Eber, gracias por estar con nosotros y tienes unos instantes para despedirte. Gracias por estar en este importante programa. Y yo estaba reflexionando para mí mismo. Por amor comenzó todo. Por amor, el Señor Dios es amor y por amor decidió crear criaturas inteligentes capaces de responder al amor de Dios. Y por amor un día llegaremos a la tierra prometida, a la patria celestial. Es solo por la gracia del Señor que podemos un día nosotros estar allí, tú y yo. Que el Señor nos acompañe y nos ayude a llegar a ese lugar. Amén. Gracias por compartir con nosotros este momento de estudio. El Señor nos ama tanto que, así como el pueblo de Israel está dispuesto a
recordarnos lo que Él ha hecho por nosotros, pero al mismo tiempo darnos oportunidades si en algún momento nosotros hemos fallado. Sin embargo, también nuestra respuesta tiene que ver con la obediencia. La obediencia es el resultado del amor que nosotros le tenemos a aquel que nos amó tanto. Que Dios nos guíe a entender este tema, la ley, como un elemento importante inclusive de la gracia divina.